Buenos días, mi nombre es Yaima Martínez Alemán, soy profesora de filosofía de la Universidad Central de Las Villas. Tengo el enorme placer de participar en el próximo Congreso Nacional de Historia a desarrollarse acá en la provincia de Villa Clara. La ponencia que presentaré lleva por título Historiografía y Nación en la obra de Sergio Aguirre y es en gran medida un esfuerzo teórico de mi parte para analizar objetivamente esa personalidad de nuestra historiografía, de nuestra vida política como nación, que fue Sergio Aguirre, precisamente porque los análisis respecto a su obra y a su personalidad son o tienden a ser muy polarizados. Hay quienes lo alaban prácticamente sin asomo de crítica, hay quienes ponen en su obra más de lo que realmente contiene y hay quienes lo niegan, o sea, niegan completamente el valor de su obra. Entonces, la ponencia pretende justamente buscar el punto medio, hacer un análisis objetivo de su obra, ver sus luces, sus sombras, hasta qué punto fue consecuentemente marxista, como se les reconoce, o hasta qué punto sigue arrastrando su obra rezagos de aquello que quiso combatir, que fue la historiografía positivista, y hasta qué punto puede situarse más en el revisionismo historiográfico que en el marxismo propiamente dicho desde un punto de vista teórico. Todas estas son hipótesis de trabajo que voy manejando en mi investigación de doctorado, que todavía no puedo dar por concluidas, pero que presento al Congreso en una especie de taller. Entonces, por otro lado, también trato de analizar cuál es el contenido propiamente marxista de eso que se llama historiografía marxista, aunque también lo dejo como una hipótesis de trabajo. No es una verdad absoluta, ni mucho menos. Es algo en lo que ahora mismo estoy trabajando. Trato de analizar en la ponencia el tratamiento, valga la redundancia, el tratamiento por parte de Sergio Aguirre de la nación cubana, de sus momentos históricos, los conceptos que él utiliza para definir la nación cubana, momentos históricos. Analizo además los criterios que Sergio Aguirre tenía sobre la historiografía revolucionaria, cuál entiende él que debe ser una historiografía revolucionaria, a qué debe renunciar, qué debe reivindicar. La crítica contenida en su obra respecto a la historiografía tradicional, incluso a la joven historiografía revolucionaria. Es un trabajo que se centra fundamentalmente en Eco de Caminos, una compilación de sus ensayos fundamentales. Por eso se analiza la obra Eco de Caminos como un todo, pero además se analiza en sus partes, teniendo en cuenta que hay ensayos escritos y publicados antes del triunfo de la Revolución, con un contenido esencialmente crítico hacia el mundo colonial y hacia el mundo neocolonial que atravesó la formación de la nación cubana. Y también hay otros ensayos ya en el periodo revolucionario donde lo que prima es la alabanza y la aprobación al nuevo periodo de la historia de Cuba, donde desde su punto de vista se concreta la nación bajo la forma socialista. En definitiva, llegamos a conclusiones que también pueden ser cuestionables, que no son verdades absolutas, que están o que apuntan a esas hipótesis de trabajo que voy manejando, a las cuales me referí, y en cuyas conclusiones nosotros puntualizamos esencialmente que efectivamente hay en la obra de Sergio Aguirre un contenido marxista, pero ese contenido marxista es esencialmente ideológico, no precisamente teórico o científico. Desde el punto de vista teórico y científico es donde están los límites de la producción historiográfica de Aguirre, porque él mismo destaca como valor de su obra lo divulgativo y no precisamente lo investigativo. Él tiene una urgencia y la urgencia es divulgar la historia de Cuba. Y esa divulgación es esencialmente ideológica, respaldada por su práctica política al interior del PSP y por su práctica, ¿por qué no política también al frente de la Escuela de Historia cuando triunfa la Revolución? Entonces esa es una de las primeras conclusiones a las que llegamos. Y la otra
Otra de las conclusiones a las que llegamos es que efectivamente hay en su obra, de una forma no reconocida, de una forma contenida, asimilada, aquello que pretendió combatir, que fue la historiografía positivista, y que hay un gran peso de revisionismo en su obra. Sobre todo porque él no renuncia a las fuentes fundamentales de la historiografía cubana, que son esencialmente positivistas, como Ramiro Guerra, es algo que uno de los pensadores que constituyen sus fuentes fundamentales y que podemos destacar acá. Aunque sí hay un intento crítico de superarlo, y es